Entonces, mejor lo aclaramos con una abogada constitucionalista. Beatriz Ramírez está con nosotros. Hola, Beatriz. Buenas noches. Bienvenida. A ver, esto del 117 a mí ya me está sacando canas verdes. Pero al final uno dice, sí, pues eso es lo que dice en la Constitución, pero tú me dijiste el otro día que los artículos y en general la lectura constitucional no era literal, sino uno tenía que, digamos, interpretar, que es lo que el TC le dijo, se la devolvió al Congreso, le dijo, la interpretación la haces tú, yo no soy tu estudio jurídico, ¿no? Más o menos. La lectura que tienes sobre el combo que permitiría interpretar el artículo 117 para que la denuncia fiscal corra trámite, ¿cuál es? A ver, yo no creo que la denuncia fiscal deba correr trámite, más bien creería que es una infracción constitucional, como venías un poco hincando, provocando a la defensa del presidente. Quizás para quienes nos sigan ordenemos un poco el asunto. A ver. La defensa del presidente obviamente tiene una lectura literal del 117, ¿no? Y lo usa con el escudo del Capitán América, que quizás todo el mundo ha visto en los cómics de los chiquitos y las chiquitas y no tan chiquitos. Se va a tomar su tiempo para... Bueno, es ante ustedes la nueva ministra de Salud, Kelly Portalatino, que, bueno, no tiene, digamos, mayor experiencia en la salud pública como tal, vista en macro, ¿no? Y aunque ella lo niegue, ¿no? Aunque ella lo niegue, no nos hagamos los tontos ni los suecos, es la cuota de Cerrón, pues. Eso es indubitable. Ahora, vamos a ver. Yo personalmente no tengo muchas esperanzas, ¿no? Como que ya las perdí. Sobre todo en el sector salud. Cuando se atrevió el presidente Castillo a poner a Condori, dije, no, esto es la debacle, se acabó. El señor López, que poco pasaba desapercibido, ¿no? Uno decía, bueno, este señor sale con el pitufeo. Y ahora la señora Portalatino, bueno, obedecerá a Cerrón, nada más que eso. Estamos con Beatriz Ramírez, justamente, conversando a partir de la entrevista con Benji Espinosa, que él se aferraba al 117 y solo sí al 117 de la Constitución, que es el bendito artículo este que todo el mundo habla, pero hablábamos de los, digamos, de los mecanismos de salida. Tal cual. ¿Cómo es tu interpretación? Tal cual. El 117, Jaime, estábamos diciendo antes de que la ministra entrara a declarar que para la defensa del presidente obviamente se está usando de forma literal como un escudo, ¿no? Sin embargo, digamos, uno puede plantear dos tipos de interpretaciones. Una es la que está planteando la Fiscalía de la Nación, que es ir por el juicio político, ir por la responsabilidad penal. La que yo me adscribo, la que hemos conversado acá en el programa, es la de la infracción constitucional, que tú le has estado picoteando un poco en la entrevista, y es que los congresistas encuentran artículos de la Constitución. Yo creo que el incumplir resoluciones judiciales y el emitir el decreto de urgencia famoso para el interés general, no, sino para el interés de su círculo cercano, son infracciones constitucionales que podrían llevar a una sanción política, ¿no? Ese es el camino por el que yo me inclino, y además hay que decirlo que la Defensoría del Pueblo ha dicho que el 117 en esta lectura sistemática, si tú tuvieras que optar por estos dos caminos, el de la infracción constitucional es el que amerita mayor institucionalidad. ¿Por qué? Porque tiene mayor votación. Pero es lo que justamente yo le estaba diciendo al doctor Espinosa. Pero bueno, al presidente. abogado defensor nunca te va a dar la razón. No, yo sé, pero imposible. Lo que me confirmas y me corroboras es que él, me di cuenta en el diálogo, me llevaba al 117. Yo decía, no, le estoy hablando del 99. Ahora, hay constitucionalistas para todos los gustos. Somos muy diversos, Jaime, claro, somos muy diversos. Pero yo te respeto mucho, por eso estás aquí. Pero, ¿no se hace una lectura integral, como decía Espinosa? 99, 100, 117. Tal cual, y justamente de esta lectura integral es que instituciones como la Defensoría, que es la posición que yo comparto, señalan que el 117 ya a estas alturas, con todo lo que nos ha pasado, no tendrías que leerlo de forma literal, ¿no? Sino que tendrías que leerlo de una forma amplia, pero si lo vas a ampliar, Jaime, ¿cuál coges? ¿El camino más institucional que requiere más votos, o coges el camino más exprés y más enrevesado de tratar de imputar delitos, jalando a la investigación preparatoria que no cuadra porque el Código Civil, el Código Penal, el de procedimientos penales no nos cuadra y además necesita menos votos? ¿Cuál coges? ¿Coges la más institucional de la infracción constitucional, discutible por supuesto, o coges la que propone la Fiscalía de la Nación ahora, que supone romper un poco hasta la normativa procedimental penal?
porque es cierto que hay un desfase con la investigación preparatoria y la acusación. Entonces es una cosa un poco más compleja, pero literalmente entre una y otra hay 16 votos de diferencia. Ese es, digamos, el marco de la cuestión por la que nos estamos matando, ¿no? Entonces, a ver, tú que te conoces la Constitución de pe a pa y eres una experta. Artículo 118 corresponde al presidente de la República. Yo te dije el otro día, advertí el inciso 9, hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales. ¿Hay otra infracción constitucional? Sí, para mí la que se refiere a decretos de urgencia. Puedes bajar, y vas a ver qué dice. El presidente de la República se encarga de emitir decretos de urgencia para el interés nacional en materia económica y financiera. Es el inciso, déjame ver, ejercer potestad, nombrar, más abajo, presidir, adoptar, declarar la guerra, administrar la hacienda pública. Acá está. Listo. Inciso 19. Tal cual. Dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley. El 121/2021. Tal cual. El que permitió que se haga, digamos, aparentemente todos los amigos. Un pago de favores a círculo cercano ya. Y no más bien para cautelar el interés nacional, que es para lo que se emiten estos decretos de urgencia en materia económica y financiera, ¿no? ¿Y hay alguna otra infracción solamente para estar claros? Yo creería que son esas dos. Uno, no cumplir las resoluciones judiciales, y dos, el haber emitido este decreto de urgencia con un interés subalterno que no protege el interés nacional. Entonces, del 118... con estas dos causales de infracción a la Constitución, nos vamos al 99. Estamos haciendo una lectura integral. Y una lectura, además concordada, del Exacto. 117, te diría que el 117 no hay que leerlo entonces al pie de la letra, sino que deberías permitir infracciones constitucionales. Exactamente. Tal cual. El 99 dice, corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso, al presidente de la República, y vienen los demás. Pero el presidente está primero. Por infracción de la Constitución. ¿No? O por delitos que cometan, claro. Cualquiera de las dos. Entonces, allí viene una acusación. Tal cual. ¿No? Una acusación ante el Congreso. Por infracción a la Constitución, que lo tiene que hacer algún grupo de congresistas, que yo hasta ahora no entiendo por qué no lo hacen. Solo para ponerte ejemplo. Es que están los niños, pues. Es que le han presentado infracciones a la Constitución, Jaime, pero por, en teoría, el mal uso del avión presidencial. O traición a la patria en la entrevista del Rincón por lo de Bolivia. El mal uso del avión presidencial tiene la misma entidad siquiera que la emisión de este decreto de urgencia. No hay comparación. No hay comparación. Y yo solamente creo, Jaime, que ahorita, digamos, lo inminente va a ser una discusión nuevamente con el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque otra cosa que tú le estuviste mencionando al abogado del presidente es que hoy día, el juez Sheckley de la Corte Suprema ha conocido la tutela de derechos. Y en algo sí tiene razón el abogado del presidente, que es que el juez Sheckley fue muy restrictivo en su interpretación. O sea, el juez Sheckley sí ha leído el 117 al pie de la letra, y por eso le señaló a la Fiscalía de la Nación que solamente podía hacer investigación preliminar y que no podía avanzar en la investigación preparatoria porque no se podía acusar, y una etapa es indesligable de la otra. Su resolución dice exactamente eso. Y él dice, el 117 es taxativo y no se puede hacer investigación preparatoria porque no puedes acusar. Entonces, ahora lo que todo el mundo está esperando, al menos lo que yo estoy esperando, es lo que el juez Juan Carlos Sheckley dirá. ¿Cambiará de opinión respecto de la resolución que tuvo meses atrás en junio? ¿O le dirá efectivamente, en este caso a la Fiscalía, que se ha excedido, ha roto un poco el esquema de lo que él le había dicho en su esquema, y nuevamente tendrás un conflicto que es, yo creo, ahorita, digamos, el meollo del asunto? Nuevamente, el Congreso ya está llevando al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, para decirle, oye, el Poder Judicial se mete en mis injerencias de control político, se mete en la elección del defensor del pueblo, se mete en la investigación, se mete en la producción de las leyes, y le han aceptado el tema del control político. Ya. No el 117, pero le han aceptado el control político. Pero el Poder Judicial también le ordenó al gobierno que restituya a Soria, y no les ha quedado más remedio que restituirlo. Y por eso lo han restituido, yo creo que muy convenientemente, para que no les puedan achacar que no lo hacen. Bueno, ahora veremos qué es lo que dice el juez Sheckley. Yo creo que si algo viene en los siguientes días, Jaime, es ver si este juez ha cambiado de criterio o no. Si el juez mantiene su criterio y considera que la Fiscalía no debe avanzar, se va a armar la de Saltintín, como diría mi abuelita, porque nuevamente vas a tener al Congreso diciendo que el Poder Judicial invade sus fueros. Pero ahí vas a tener una diferencia, Jaime. Ahora están en proceso competencial. Es decir, ¿quién va a dirimir ahorita en realidad el conflicto?
el Tribunal Constitucional. No importa, en mi opinión, Jaime, lo del 117, porque el Tribunal Constitucional sí le ha aceptado al Congreso que el Poder Judicial se estaría al menos potencialmente metiendo con sus atribuciones. Ya. Una de sus atribuciones es la de control político. Y yo no dudo que si el juez le da la razón a la defensa del presidente Castillo, si mantiene su posición, porque la verdad es que no sería una novedad, Sí. ya le dio la razón, en eso tiene razón el abogado cuando te insistía en ese punto, Sí. bueno, va a haber un tremendo escándalo y nuevamente vamos a ver al Congreso desobedeciendo un mandato judicial y más bien volviéndonos todos los reflectores al Tribunal Constitucional, un Tribunal Constitucional electo por este Congreso. Claro. Y yo creo que ese es, digamos, un problema de legitimidad que de cara a la población puede complicar el escenario, ¿no? Entonces, para que quede clara la idea que estás exponiendo, sobre todo en el mecanismo constitucional que hemos reseñado y tú has explicado también, se advierten esas dos infracciones constitucionales en el 118 de la Constitución, se va al 99, que corresponde acusar, al Congreso le corresponde acusar ante la Comisión Permanente, al Presidente de la República. Luego se va al artículo 100 de la Constitución y dice, corresponde al Congreso sin participación de la Comisión Permanente, o sea, ahí se restan los votos. Tal cual. Por eso necesitamos 66 votos de los 98 que nos van a quedar. Por eso, no son 87. Claro, es que son 87 si descuentas, primero hay una votación en la Comisión Permanente, Sí. que son 32, de esos 32 necesitas por lo menos 17 votos, necesitas, Sí. más los 66 que votarán luego, solamente que votan separados. Primera instancia, o instancia de investigación, si quieres llamarlo así, y luego instancia de decisión, que es el Pleno. Corresponde al Congreso, sin participación de la Permanente, suspender o no al funcionario acusado, en este caso el presidente, Tal cual. o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. El acusado tiene derecho en este trámite a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso, o sea, un juicio político. Tal cual, con 66 votos de 98 nos ahorraríamos todo este debate que si el juez Checli dice, que si el TC dice, nada, porque ese es un camino literalmente limpio, es un camino de sanción política, no tienes que ver si cometió un delito o no, pero para eso requieres esta votación que aparentemente, por ciertas prebendas, no hay. No, claro, tú acabas de exponer claramente que con 66 votos el Congreso tiene la llave, pero no la quieren usar. Y esa es la verdad. O no tienen los votos. Claro, en una página que está creando la oposición o ha creado la oposición y otro grupo de personas, Vacancia Ya me parece, van 60 y ahí se han quedado. Entonces necesitarían 66, ¿no? 66 en el Pleno, descontando que necesitan otros que voten en la Comisión Permanente, es decir, necesitan más. Pero igual sigue siendo el camino más sensato. Institucionalmente más sensato y menos cuestionable. Claro. Porque ahorita este cuestionamiento delictivo siempre va a estar sujeto a merced de control, ¿no? Beatriz Ramírez, una muy inteligente constitucionalista, además estuvo hace poco tentando la Defensoría del Pueblo, pero justamente ante esta situación que el Poder Judicial le había pedido al Congreso que no elija al defensor, finalmente ella declinó. Gracias, Beatriz. Muchas gracias. Ha sido un gusto Jaime. tenerte. Humberto Campodónico renunció a la presidencia de Petroperú, pese a que parecía todo bien con el desembolso de $1.000 millones. Fíjese, 4.000 millones de soles, para que se pueda reabastecer de combustible al país o a varias estaciones del país. Viene el señor Iván Merino, que ha sido ministro de Energía y Minas, para hablar del tema. Esto es Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Ya venimos.